Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo en el que vamos a preguntar qué siente por ti y vamos a hacer una pequeña canalización. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestros likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí. Gracias, gracias, gracias a todos. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Recordad que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots y oráculos que utilizo en el interactivo. También os dejo un poco de información acerca de mis consultas privadas. Si queréis reservar una, solo tenéis o queréis ampliar esa información, solo tenéis que escribirme a mi dirección de correo. Recordad que yo no os voy a escribir, no os voy a pedir dinero, porque bueno, está a la orden del día, gente que se hace pasar por nosotras o por tarotistas o por nosotros y tenedlo muy en cuenta, ¿vale? Que yo no os voy a pedir nada. Yo solo estoy aquí en este canal, en YouTube, y las redes sociales oficiales mías las tenéis también en la cajita de descripción del vídeo. Solamente ahí. Si me veis en otro sitio, no soy yo. Tendedlo muy en cuenta, de verdad, ¿eh? Vamos con las opciones. La primera opción, la bruja verde, con el tarot Highly Sensitive. Opción número 2, bruja azul, con el tarot World Vision. Y opción número 3, bruja naranja, con el tarot Golden Journey, edición de luz. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar el interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, bruja verde, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Opción número 1, bruja verde, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 1, bruja verde, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Aquí y ahora. Bueno, te estás centrando un poco en el aquí y en el ahora. Es como que no te apetece pensar en el futuro, ¿no? Es, bueno, voy a ir paso a paso. El aquí y ahora también me dice que quieres ir como paso a paso, que esto vaya poco a poco. A lo mejor, bueno, pues no es el momento de avanzar ahora mismo. Estás centrándote un poco en el presente con esta persona. Fíjate, es lo que me marca. Vamos a ver el hoy hacia ti. Opción número 1, bruja verde. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 1, bruja verde. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? La serendipia. Bueno, siento que no os habéis conocido por casualidad, que aquí os habéis conocido por algo. Eh, Además, siento que os habéis conocido o habéis empezado a entablar conversación o habéis empezado a acercaros en el momento adecuado. La serendipia siempre nos habla de eso, de coincidencias que no son coincidencias, ¿no? Aunque tú creas que sí. Pero esta persona sabe que te ha encontrado en el momento adecuado, en el momento oportuno, fíjate, en el tiempo exacto. Pero también es verdad que el tiempo que me habla de que a lo mejor ahora mismo no es el momento de tener nada, ¿no? A lo mejor, bueno, pues estáis ahora, esta persona a lo mejor no está en su mejor momento, o tú, y os habéis encontrado ahí para ayudaros. Yo es lo que estoy sintiendo, ¿no? Estamos ahora en un momento que yo creo que no podéis tener nada o que están las cosas un poco estancadas, pero porque no es la mejor situación que tenéis ahora mismo, ¿no? Pero poco a poco es lo que siento por este tiempo.
hay aquí que esperar, no es el momento, tú te estás centrando en el presente. Poco a poco, esta serendipia me habla de que esta persona le apetece disfrutar de ti, expresar lo que siente en cada momento. Siento que, mira, aquí en esta opción me habla de que has encontrado a esta persona o que has tenido un acercamiento con esta persona, a lo mejor ya le conocías o ya la conocías, en el momento adecuado, en el momento oportuno, que no ha sido casualidad. Esta serendipia, esta persona cree que no ha sido casualidad y no lo ha sido. Esto ya estaba pactado de antes y yo siento que ha sido en el momento que teníais que encontraros, ¿no? Puede ser que le conocieras ya de antes o la conocieras, pero ahora ha habido un acercamiento. ¿Por qué? Porque yo siento que esta persona está en un momento que necesita tiempo y que necesita apoyarse en ti y tú en él o en ella. Decir la verdad, yo veo mucha comunicación, veo que os estáis conociendo en muchos de los casos, siento que aquí se está expresando la verdad en cada momento y yo lo que estoy viendo es que ahora mismo puede ser que os estéis conociendo, que seáis amigos, amigas, que la cosa vaya lenta, ¿ves? Aquí hay aires de cambio, esta persona está dando un giro en su vida y yo siento que van las cosas lentas pero seguras, es lo que me están diciendo. Vamos a ver qué siente por ti esta persona. Opción número uno, bruja verde, ¿qué siente por ti? Opción número uno, bruja verde, ¿qué siente por ti? Bueno, aquí hay un cariño ya, aquí hay un apoyo mutuo, pero también es verdad que estoy sintiendo que, fíjate, tú a esta persona le estás apoyando muchísimo porque no está pasando un buen momento. A mí este as de espadas, perdón, de copas, me habla de que le estás protegiendo, le estás cuidando, se está sintiendo muy querido por ti y esto es recíproco. Está empezando a forjarse una amistad muy bonita. De momento estoy viendo amistad con cariño. Yo no veo amor de momento, porque fíjate que este 5 de copas me habla de que esta persona lo está pasando mal. Y es como que eres su apoyo, su guía, y también te está enseñando muchas cosas a ti, ¿eh? Siento que sois, que esto es recíproco, que a la vez que él te está enseñando o ella a ti, o sea, perdón, sí, tú también le estás enseñando. Es decir, es mutuo, ¿no? Es un aprendizaje que tenéis que hacer, es como que os habéis encontrado, eh, no ha sido por casualidad, y estáis ahí haciendo como un trabajo de sanación, de introspección. Es como que el otro, uno despierta la parte del otro dormida, de subconsciente. Siento que tenéis muchas conversaciones muy buenas, mucha comunicación y esta persona de momento no está enamorado, enamorada de ti. Pero siento que aquí ya hay un cariño, ya hay una preocupación, un interés a la hora de quiero tenerte en mi vida, me estás ayudando mucho y esto ya te digo que va para adelante, pero poco a poco. El tiempo me habla de eso también, de poco a poco, lento. Fíjate, esta persona ya siento que te conoce hace poco o hace poco que habéis empezado a entablar esa comunicación, esa relación y con este 10 de oros te considera de la familia. Esto no ha sido casualidad, lo que te digo. Encontrar a esta persona en el momento adecuado, en el momento oportuno, no ha sido casualidad. Esta serendipia me habla de eso, ¿no? Y esta rueda de fortuna me habla que os habéis encontrado por destino, que además ha sido en el mejor, en el momento que tenía que ser. A lo mejor has encontrado a esta persona, hacía mucho que no le veías, o la veías y la has encontrado en un sitio, en el momento adecuado. Ay, pues ha sido como casualidad, ¿no? Fíjate, me la he encontrado y no sé, hacía mucho que no coincidíamos, o tal. Ay, hemos coincidido porque teníamos que hacerlo. Bueno, es un hombre, una mujer bastante interesante. Es una persona muy protector, protectora, muy responsable en su trabajo. Veo que también que es inteligente, que es alguien que está muy centrado, centrada. Puede ser que tenga hijos de otra persona y siento que es alguien que le apetece forjar por lo menos una amistad contigo. Esta relación primero está basada en esa amistad, ¿no? Siento, os veo quedando, os veo haciendo planes juntos, juntas. También puede ser que quedéis con amigos, amigas, con más gente, un entorno ahí, porque os veo como a veces quedando con más personas. Pero sí que os veo haciendo planes, os veo quedando, os veo compartiendo además aficiones en algunos momentos y teniendo encuentros, pues de momento de amistad, ¿no? Es lo que estoy sintiendo. Vamos a tomar algo, vamos a tomar un café, vamos a ir a dar un paseo, vamos a ir a, no sé, alguna excursión a la naturaleza. Veo ahí como, ya te digo, encuentros que vais a quedar, que vais a poco os estéis conociendo y puede ser que quedéis con más gente. Es que en algunos de los casos puede ser que sea un compañero de trabajo, una compañera de trabajo,
o hayáis conocido a esta persona a través del trabajo, o también me habla mucho de que sea a lo mejor amigo de un amigo tuyo, de una amiga o una amiga es como alguien que habéis conocido a través de un entorno, pero ya te digo que no ha sido por casualidad. Y ahora ha habido un acercamiento recientemente, es lo que estoy viendo. Pues el que conocieras de antes, que no hubiera ahí mucho trato, ¿no? Pues hay hola y adiós y poco más. Y ahora hace poco que habéis empezado a hablar y esto se está consolidando. Se está consolidando de momento una amistad. ¿Qué siente por ti? Fíjate, el sol y la estrella. Es como si tú le preguntas a esta persona qué sientes por mí, te diría, alumbras mis días. Eres como el sol por la mañana que sale y alumbras mis días. Contigo tengo esperanza, contigo. Luego os haré una pequeña canalización a ver qué os quiere decir esta persona, pero es lo que siento. Le pareces una mujer o un hombre muy interesante. El 9 de copas me habla ahí de que le caes muy bien y que además le pareces atractivo, atractiva, aunque a lo mejor igual no te lo haya dicho, porque me sale que la muerte, siento que es como, bueno, que a veces no expresa lo suficiente en cuestión de, bueno, de pasar ciertos límites, ciertas barreras. Es un hombre o una mujer muy educada, educado, con lo cual, de momento no te va a hacer ningún comentario, bueno, pues un poco, además es un poco tímido, también tímida, le veo un poco, pues eso, frenada a la hora de hacerte algún comentario más allá de esa amistad, ¿no? Aunque sí que es verdad que le llamas bastante la atención. Este 7 de espadas me habla de eso, de no voy a hablar, me mantengo en silencio, estoy un poco ahí escondido, escondida. No está pasando por su mejor momento con este 9 de espadas. Puede ser que tenga incluso trámites judiciales con esta persona. Puede ser con esta persona, quiero decir, con esta persona, pues que a lo mejor se haya separado recientemente de alguien, o esté ahí con papeleos, o temas judiciales, o cambio en su vida importante. Es como que yo siento que esta persona está enfocada ahora a cambiar su vida. O bien porque tiene una decepción amorosa, o porque ha cambiado de trabajo, o cualquier cosa, ¿no? O sea, algo ahí de ese cambio, con esos aires de cambio. Estoy cambiando mi vida ahora mismo con este juicio, estoy transmutando muchas cosas, entonces ahora pues no es el momento de tener una relación. Yo en muchos de los casos siento que puede ser que esta persona se haya separado recientemente de una pareja. Mm, Me sale aquí otra persona que yo siento que también bueno, pues le puedes interesar, este rey de bastos. Pero con este rey de bastos ha habido aquí un corte muy marcado, fíjate. Puede ser un hombre o una mujer que estaba ahí, o una pareja tuya, o alguien que a lo mejor estaba interesada en ti, y aquí ha habido un corte muy marcado, ¿vale? Siento que era una persona un poco impulsiva, un poco, que te atraía mucho, ¿vale? Con esta persona sentías una atracción bastante importante, pero aquí ha habido un corte. Me hablan de eso. Fíjate que me estoy preguntando por qué siente por ti y me sale esto también, pero bueno, yo sabéis que digo todo lo que veo, para bien o para mal. Si es que esta persona está viviendo una traición por parte de su expareja en muchos de los casos, si no hay algo ahí que tiene que como sanar, esta persona ha sido traicionada seguramente por su expareja o está haciendo ahí un cambio, ¿vale? Te ve como una mujer, un hombre muy atractivo, atractiva. Siento que tú tampoco lo has pasado mal. Puede ser que vengas también de una ruptura o de algo ahí. Es que a mí me sale un corte muy marcado con un hombre, o que a lo mejor o con un hombre o con una mujer, con este rey de bastos. Que a lo mejor no has tenido nada con él o con ella y tonteabas, o había un principio de relación y aquí se rompió. Hay una decepción y un corte muy marcado con una persona, ¿vale? Adáptalo. Él hoy está sufriendo, lo está pasando mal, ¿eh? Y tú también. Siento que estáis ahí como muy metidos ahora mismo en vuestra vida, cada uno, cada una. Pero sí que es verdad que contáis con el apoyo. Es como un apoyo recíproco. Puede ser que ahora estéis muy enfocados en leer libros. Fíjate esta chica. Puede ser que a lo mejor estéis leyendo libros de autoayuda o estéis, es que veo, fíjate, esta mujer aquí leyendo un libro, ¿no? Em, Necesitáis tiempo, ambas, para tener una relación. Siento que estáis como bastante decepcionados con el mundo, con las relaciones, estáis un poco a la defensiva, pero sí que es verdad que lo que siente por ti es que eres un apoyo muy grande, que no está enamorado, enamorada, no tiene, yo no le veo sentimientos de amor, wow, no, pero sí que es verdad que aquí hay una amistad que está cada vez está yendo a más y sí que yo siento que esto a lo mejor puede consolidarse en una relación de pareja, ¿eh? Pero de momento es eso. Es como que, bueno, veo ahí conversaciones,
veo un equilibrio entre vosotros, vosotras, con esta templanza, y yo siento que esto va poco a poco, pero va lento pero seguro, lo que te he dicho, ¿ves? Es que para avanzar esta persona con alguien, siento que aquí hay una torre muy grande y que de momento no lo va a hacer. Esta torre me habla ahí de destrucción, de decepción. Esta persona se está volviendo a construir. ¿Ves? Es que yo le veo pues en un conflicto ahora mismo, en un paréntesis, en un descanso. No es el momento ahora de avanzar con nadie, no es el momento de tener un compromiso. Sí, yo es que para la mayoría de vosotros siento que aquí ha habido unas parejas, o sea, ha roto con unas parejas recientemente. Tú también puede ser que haya roto con alguien, ¿eh? Porque me salió ahí alguien también. O a lo mejor si no has roto con alguien, alguien que te haya dejado de hablar, o alguien que a lo mejor no estabas formalmente con él o con ella teniendo una relación, pero a lo mejor era un apoyo ahí y has cortado la relación. Bueno, yo siento que aquí, pues ahora las cosas están un poco estancadas, pero para esta persona es bastante importante, le estás ayudando mucho. Y bueno, es que la estrella y el sol a mí me habla de una compenetración bastante buena, bastante importante, y que a esta persona le parece que has llegado en el mejor momento y que se siente muy protegido por ti, muy apoyado, y tú por él o por ella. Yo ya te digo que esto es mutuo. Opción número uno, bruja verde. ¿Qué siente por ti esta persona? Opción número uno, bruja verde. ¿Qué siente por ti? ¿Ves? Cuerpo y alma. Yo os diría que estáis conectados, conectadas en cuerpo y alma, que esto no ha sido por casualidad, ya te digo, el conoceros. Y también es verdad que aquí me habla de un pacto, ¿no? O que puede ser que a lo mejor pactaréis en otras vidas encontraros. O este cuerpo y alma me habla de que sientes que estás muy conectada con esta persona, conectado. Que no solamente va de cuerpos, de, ay, pues me atrae mucho o me parece interesante esta persona. No, es que esto va de almas. Como que te sientes muy identificada, identificado con él o con ella y yo siento que aquí es como, bueno, es que me encantas, me gusta mucho cómo me siento a tu lado también, es esa sensación de ya te conozco de antes también, o sea que es una relación muy bonita, ¿eh? De momento de amigos, de momento de apoyo, pero es una relación además muy fiel, muy sincera, muy leal. Fíjate, respira profundo. Esta persona todavía necesita tiempo. Sois tal para cual. Es que sois una pareja en el sentido de esa amistad, de que os apoyáis mucho. Sois muy, no sé, yo veo aquí como mucho cariño. Bueno, a ti te gustaría que esto avanzara y yo siento que a él o a ella también, pero de momento se está conteniendo mucho. Yo creo que está un poco pensando en rehacer su vida, en avanzar. También es verdad que él o ella puede, pues, le has podido contar que también has tenido decepciones en el amor. Siento que habéis hablado de temas que a lo mejor tú no te has abierto con nadie o prácticamente con nadie y se los estás contando a esta persona y está fluyendo todo. Y él contigo o ella le está pasando igual, ¿ves? Esto es una explosión de magia. Y esto dará sus frutos próximamente, pero hay que esperar. A mí el tiempo me habla de espera, me habla también de cosechar lo sembrado con estos frutos, pero paciencia. Es que me está llegando mucho la palabra paciencia, espera, no es el momento, todo va como tiene que ir, ¿no? Esta persona puede ser que esté ahora en un modo también de meditar, de cuidarse, de cultivar un poco su vida en general, pues a lo mejor esté teniendo muchas inquietudes a la hora, ya te digo, de leer a lo mejor libros de autoayuda, de a lo mejor preocuparse por él o por ella. Porque yo siento que esta persona puede ser que estuviera o en una relación tóxica con alguien, o si no, bueno, pues que haya roto ahí con algo que verdaderamente ha tenido una decepción y ahora mismo pues no es el mejor momento de empezar nada, sobre todo una relación, ¿no? Con nadie. Vamos a ver. Opción número uno, bruja verde. ¿Qué siente por ti esta persona? Opción número uno, bruja verde. ¿Qué siente por ti? ¿Ves? Es como me apetecería comenzar algo contigo, pero de momento, o sea, sí que lo barajo, ¿no? Lo barajo, lo pienso, porque eres una persona muy interesante, pero de momento, bueno, estamos como amigos y a ver qué pasa, amigas. Está comenzando su vida, está volviendo a construirse, como te he dicho antes. Ha sido un palo muy grande, ha sido una decepción brutal la que ha tenido esta persona, entonces es como, bueno, calma, poco a poco. Siento por ti, bueno, pues que eres una persona muy bella, por dentro y por fuera. Me gusta mucho cómo eres. Físicamente también eres una mujer, un hombre muy atractivo, atractiva, pero también tu interior es como que
wow, no había conocido a nadie como tú, o me encanta tu forma de ser, cómo eres, cómo te preocupas por mí, la amistad que tenemos, ¿no? El cariño mutuo. Se siente muy agradecido por todo lo que haces por él o por ella. Muy agradecido, agradecida. Y te considera de la familia, fíjate. Yo siento que puede ser que os conozcáis, ya te digo, de hace poco, pero te considera de la familia. ¿Por qué? Porque le das una tranquilidad, una paz que es difícil encontrar hoy en día, ¿no? Y esta persona va con la verdad por delante. Siento que te he contado cosas que a lo mejor no he contado prácticamente a nadie, como te he dicho, pero te ve una mujer, un hombre muy generoso, generosa. Entonces todo fluye. Te iba a decir, te ve un hombre muy generoso, generosa y todo fluye. Y fíjate, me sale el fluir. Entonces es como que se siente tan bien a tu lado. Es como que le inspiras valor, le inspiras confianza, es como que haces que sea una mejor versión de sí mismo, de sí misma, ¿no? Y yo siento que aquí con esta flexibilidad os adaptáis muy bien. Y ya te digo que esto es mutuo, esto es mutuo. Siento que puede ser que penséis a la vez, que, no sé, os veo como muy conectados, conectadas. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja verde. ¿Qué siente por ti esta persona? Opción número uno, bruja verde. ¿Qué siente por ti? La estrella. Es que aquí hay una conexión brutal. Fíjate, la estrella y la estrella. Aquí hay una conexión brutal, una conexión que se palpa. Siento que desde el primer momento la has sentido. Te ha llamado muchísimo la atención esta persona y no sabes por qué, a lo mejor sin hablar. Físicamente también os atraéis, ¿eh? Os llamáis la atención físicamente mucho. Es como, wow, esta persona me llama mucho la atención. ¿Ves? Aquí me hablan de eso, de amistad, de, bueno, de que ahí a lo mejor esta persona no te ha dicho que a lo mejor eres alguien increíble o que le atraes, eso se lo está callando. Pero yo veo ahí, pues eso, como que te ve además una mujer muy intuitiva, un hombre muy intuitivo, sabio, sabia, que le das muy buenos consejos, que tenerte a su lado es un éxito rotundo. Y yo veo ahí, pues eso, que esto va a ir a más. También hay tentación por ahí, ¿eh? Ya te digo que esto hay tentación. De momento es como que hay obstáculos para tener un compromiso o algo más estable. Pero os veo ilusionados, fíjate, ilusionadas. Os veo ahí con esa niña, ilusionados, ilusionadas. Siento que por la mañana cuando os levantáis, lo primero que pensáis es voy a escribir a esta persona o voy a mandar un mensaje o llamarles o llamarla. Es como que siento que estáis ahí. Puede ser que os penséis por la noche, que soñéis, que os veáis hasta en sueños, ¿eh? Porque yo siento que aquí hay una conexión bastante potente. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja verde. ¿Qué siente por ti esta persona? Opción número uno, bruja verde. Vacaciones. Puede ser que un poco más adelante, si cogéis vacaciones ahora de verano, hagáis algún plan juntos, juntas. Igual no iros de viaje, pero sí que es verdad que veo ahí como algún, bueno, algo que, pues alguna excursión cerca o que hagáis algún plan, ¿vale? Porque os veo ahí como de vacaciones más adelante. Estáis en sincronía, en sincronía. Esta persona se siente súper sincronizada contigo. Te ha encontrado y ha llegado en el momento adecuado, ya te digo. Es como todo se ha puesto en marcha, el universo se ha puesto en marcha para que esta persona llegue en el momento adecuado con esta rueda de fortuna y esta sincronía. Y tú sientes como, lo sientes como algo mágico. Yo siento que además eres una persona que no sueles tener mucha suerte en el amor, si te digo la verdad. Y, y yo veo que ahora es como que no te lo crees, ¿no? Es como, bueno, ya solamente el hecho de ser amigo o amiga de esta persona me parece increíble, porque el tenerle ahí cerca es que ya me da igual que no seamos pareja, ¿no? Ese es el amor bonito, el amor verdadero, el amor que surge y el amor que va poco a poco avanzando. Fíjate, te ve como una mujer, un hombre muy bondadosa, bondadoso. Y esto es muy simple, esto es muy simple. Aquí hay cariño por ambas partes y esto va a ir avanzando, avanzando, avanzando hasta, yo te diría que más adelante seréis pareja, pero ahora mismo ya te digo que están las cosas un poco paradas. Vale, voy a sacar por último un consejo y después voy a haceros una pequeña canalización a ver qué nos quiere, qué te quiere decir esta persona. Voy a sacar por último un consejo y ahora os hago una pequeña canalización a ver qué le gustaría deciros a esta persona. Opción número uno, bruja verde. Un consejo para ti, opción número uno, bruja verde, un consejo para ti. Localización de hadas. Es hora de ir a verlas a las hadas. Se dice que ver es creer, pero en realidad lo contrario es cierto, creer es ver. Bueno, también es verdad que la magia existe
Y para ver esa magia tienes que creer en ella. Porque sí, porque la magia está en todas partes. Es como cuando somos pequeños, ¿no? No sé, para un niño pequeño todo, una niña pequeña todo es magia, ¿no? Pues es algo así. Cuando crecemos perdemos esa ilusión, esa magia. Te están diciendo, cree en todo es posible. Simplemente para verlo tienes que creer. Y, y me están diciendo eso, que a lo mejor aunque no creas que pueda haber una relación más adelante con esta persona, pues nunca se sabe, ¿no? Que confíes que todo es magia y que sigas adelante. Pedir ayuda. Los ángeles son seres celestiales que protegen a todos y las hadas ahora dicen que es hora de pedirle ayuda a un ángel. Bueno, los ángeles son seres de luz increíbles, pero respetan nuestro libre albedrío, con lo cual, por ejemplo, un ángel de la guarda solo puede actuar en peligro de muerte, ¿no? Cuando a lo mejor pues estamos en peligro de muerte y no es nuestra hora de irnos de este mundo, solo puede actuar ahí, sino ellos respetan nuestro libre albedrío. Con lo cual, para que un ángel nos ayude o un arcángel, un ser de luz, tenemos que pedirle ayuda. Para pedirle ayuda simplemente hay que hacerlo con el corazón. A veces el tema de los rituales. Ay, ¿qué ritual para esto, para el otro? Bueno, pues a lo mejor no hay que hacer tanto ritual, tanta parafernalia, ¿no? Y pedir desde el corazón. Los ángeles, además, los arcángeles, como te digo, son seres de luz que siempre están dispuestos a ayudarnos, a apoyarnos, con lo cual pide desde tu corazón, con tus palabras, y agradece siempre y confía porque ellos nos ayudan, bueno, están siempre a nuestro lado y se me está poniendo la carne de gallina. Bueno, la piel de gallina, como decimos aquí en España. Porque yo he tenido muchas experiencias con los ángeles. Además, he hecho varios, bueno, he hecho sobre todo un curso de cuas angelical. Y bueno, son increíbles y siempre nos ayudan, ¿eh? Siempre están a nuestro lado, pero hay que pedirles ayuda y apoyo, porque respetan nuestro libre albedrío. Al final, las decisiones las tomamos nosotros, con lo cual, si tú le pides ayuda a un ángel, un arcángel te va a ayudar seguro. Vamos a hacer una pequeña canalización a ver qué te quiere decir esta persona. Opción número uno, bruja verde. ¿Qué le gustaría decirte a esta persona si pudiera o se atreviera en este momento? ¿Qué le gustaría decirte a esta persona si pudiera o se atreviera en este momento? Vale, voy a hablarte como si fuera él o ella. Curas mis heridas, eres como un bálsamo para mi dolor, una tirita para mi, mi sufrimiento, mi herida, mis miedos. Eres el botiquín que me ayuda a sanar, a seguir adelante y ahora mismo eres un apoyo incondicional y lo valoro muchísimo. Siento que formamos un equipo, siento que tu amistad es algo muy valioso y que no me gustaría perderte por nada del mundo. Te necesito a mi lado, me encantas. El estar contigo es un éxito rotundo. Eres una mujer, un hombre increíble. Eres alguien protector, protectora que cuida a los demás. Eres una persona sensata, sensato, cariñoso, cariñosa. Y me encanta tu actitud, me encanta cómo te comportas. Eh, Me gusta muchísimo que la vida me haya dado la oportunidad de tenerte a mi lado y de conocerte. Siento que ahora no estoy en mi mejor momento, siento que necesito tiempo y hay que esperar para ver hacia dónde va esta conexión, para ver hacia dónde va eh, nuestro vínculo. Todo se ha derrumbado en mi vida, como sabes, ahora estoy poniendo mucha mente. La situación que tengo no es la mejor ni la más adecuada para empezar nada con nadie. Necesito reconstruirme, necesito poner mente a mi vida, no dejarme llevar por mis sentimientos. Estoy en un modo de espera, de mirar hacia dónde voy, de tener claras las cosas. Pero siento que también estoy buscando oportunidades, que estoy avanzando. Siento que tú también estás en un momento de mirar mucho hacia ti y de sanar también ciertas cosas. Eres una mujer, un hombre que me encantas porque eres muy culto, muy culta, muy inteligente. Siento que me das muy buenos consejos. Me gustaría hacer planes contigo. Siento que así será. Proponerte, bueno, pues hacer algún tipo de fiesta o de celebración o quedar. Me gusta cuando estoy contigo. Me gusta esa sensación de
tenerte cerca. Ahora mismo estoy bloqueado, bloqueada, porque siento que no es el mejor momento para avanzar. No me siento bien, como sabes, pero sí que es verdad que me pareces alguien muy tierno, muy tierna, y estás sacando sentimientos en mí que les tenía dormidos. Me pareces como alguien de la familia y aunque no quiero decirte que me atraes, me mantengo, me guardo mis palabras y lo mantengo en secreto. Eres el sol de un nuevo amanecer, eres un sol para mí. Cuando he pasado mala noche, cuando he tenido pesadillas, cuando mi cabeza no para de dar vueltas y de pensar en todo el dolor que tengo encima, eres un sol que sale, el sol que sale en la tormenta, en esa tormenta que ahora mismo me azota, en esta tormenta que ahora mismo me está pasando en mi mente, en mi vida. Tú eres ese sol, ese arco iris que sale después de esa tormenta, cuando no ves el final, cuando ves que todo está oscuro, llueve, hay relámpagos, rayos, no sabes hacia dónde ir. Tú siempre me das el consejo adecuado, tú siempre me das el apoyo que necesito. No te quiero perder por nada del mundo, eres muy importante para mí y siento que tú y yo tenemos un compromiso de amistad, de familia y yo no pensaba que esto de la nada eh, fuera a llegar a donde estamos ahora, porque ha sido de la nada, pero me siento súper bien y súper feliz de tenerte en mi vida. Esto es magia y siento una conexión brutal. Quiero que estemos juntos hasta que nos hagamos mayores, toda la vida quiero tenerte cerca. Como amistad o como pareja no lo sé, porque no sé hacia dónde irá esto. Solo sé que te quiero en mi vida y que eres increíble. Gracias por todo lo que me das. Esta persona te quiere, pero te quiere como amigo, amiga de momento, ¿vale? Pero sí que es verdad que le llamas la atención, o sea que bueno, no está en su mejor momento, pero ve hacia dónde va esto, poco a poco. Pero sí que aquí hay aquí un cariño y yo te diría que te quiere, bueno, en plan de amigos, de momento amigas, os estáis conociendo y está siendo un apoyo incondicional para esta persona y al final, bueno, pues a ver hacia dónde va esto, ¿no? Opción número uno, Bruja Verde, pues hasta aquí tu lectura, espero que te haya ayudado. Gracias por todo, por estar ahí, por tu apoyo, por tu cariño. Dame un like si te ha gustado o si te ha podido servir o ayudar o simplemente pues para ayudarme con el canal. Si todo esto me ayuda a tener más visualizaciones en YouTube, así que por favor, bueno, y me anima también a seguir con el canal, porque esto a veces es muy duro, aunque creáis que no. Así que gracias por todo, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número 2, Bruja Azul, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Opción número 2, Bruja Azul. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 2, Bruja Azul. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Almas gemelas. Bueno, aquí hay una conexión bastante importante. Yo siento que te gusta esta persona. Yo siento que aquí hay algo potente, ¿no? Con estas almas gemelas. Te sientes muy conectado, conectada hacia él o ella. Vamos a ver esta persona hacia ti. Opción número uno, bruja azul. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número uno, bruja azul. ¿Cuál es la energía de esta persona? Opción número dos, bruja azul. Perdón, que he dicho uno. Opción número dos, bruja azul. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Encrucijada. Bueno, siento que esta persona es como que está en una encrucijada ahora mismo contigo. Puede ser que esté indeciso, indecisa o entre dos opciones. A mí esta encrucijada me habla de eso, de estar entre dos opciones, de estar indeciso, indecisa. Puede ser que ahora mismo no haya mucha comunicación con este mensaje en la botella, en una botella, o que te esté comunicando, se esté comunicando contigo, pero las comunicaciones, los mensajes sean escasos, escuetos. Fíjate, la sinfonía inacabada, aquí hay algo, esta persona tiene que tomar decisiones con esta sinfonía inacabada, ¿no? Es como estoy en una encrucijada. Yo también veo una comunicación a veces escasa o intermitente algunas veces, ¿no? No sabes si arriesgarse contigo. Esta persona está en una encrucijada, en una indecisión, puede ser entre dos opciones, entre otra persona y tú, o entre una situación
o tú, adáptalo, pero con este arriesgate es como que sí que le apetecería arriesgarse, pero todavía está ahí un poco en el aire. Yo veo que a veces hay conversaciones de, bueno, no sé qué hacer o no sé si arriesgarme, veo comunicación a veces, aunque hay veces que también siento que a lo mejor está más comedido, comedida esta persona, contenido, contenida, pero ahí hay algo por vivir, queda algo por vivir entre vosotros, vosotras con esa sinfonía inacabada. O al menos esta persona tiene esa sensación, ¿no? De que hay algo por vivir, de que esta relación, si habéis tenido algo, pues tenéis que daros otra oportunidad y si no habéis tenido nada, pues hay algo ahí por vivir entre vosotros, vosotras, no sé. Queda algo pendiente. La frase es queda algo pendiente, es lo que me están diciendo, queda algo pendiente. Opción número 2, bruja azul. ¿Qué siente por ti esta persona? Opción número 2, bruja azul. ¿Qué siente por ti? Bueno, esta persona yo siento que con estas de copas sí que hay ahí sentimientos, ¿no? Sí que hay ahí una atracción. Yo siento que con esas almas gemelas que tú también están en tu energía, yo siento que aquí os sentís muy conectados, conectadas mutuamente. Pero la luna me habla ahí de miedos. La luna me habla ahí de miedos, de ocultaciones, de estar entre dos opciones. Puede ser que tenga pareja o puede ser que a lo mejor, bueno, pues esté ante circunstancias que no son las mejores, ¿no? Para poder avanzar contigo. Mucha indecisión veo aquí. Pero por otro lado, es verdad que le siento que le apetece avanzar con esa sinfonía inacabada, eh, con este arriesgate, ¿no? Vale. Por un lado estoy indeciso, indecisa, pero por otro lado me apetece arriesgar. Bueno, esta persona o bien tiene que cortar con una situación que aquí va a acabar muy traumatizado, traumatizada, va a ser un corte muy marcado, un corte bastante doloroso, ¿no? Puede ser con una persona, igual tiene que romper con su pareja, igual a lo mejor, porque esto me habla de un final traumático, con una situación o con su familia o con algo ahí que le frena mucho a la hora de avanzar contigo. Entonces, por un lado, esta persona está en modo rey de espadas, pensando mucho qué hacer, pensando hacia dónde va esto, cómo lo hago, pues es que claro, haga lo que haga, aquí va a haber un final traumático, es decir, si a lo mejor corta contigo, si tomo una decisión de cortar contigo, lo voy a pasar mal. Si no, tengo que tomar aquí decisiones en una situación, ¿no? Tengo que solventar obstáculos, tengo que, pues eso, dar pasos hacia ti. ¿Y de qué manera lo hago? Pues tiene un poco de confrontación entre su mente, mira, el rey de, yo siento que esto, normalmente los reyes y las reinas se leen como personas, ¿no? Pero depende del contexto de la tirada, lo que siempre os digo, ¿no? De tu intuición, de lo que sientas, porque también pueden ser la misma persona con diferentes energías. Es decir, el rey de espadas es el aire, es mente. El rey de tierra, o sea, perdón, de oros es tierra. Es hago poco a poco como esa tierra, voy construyendo, voy arando esa tierra para yo conseguir, bueno, pues esa estabilidad también. Bueno, pues esta persona es como, ¿qué hago? Mi mente, si me dejo llevar por mi mente, tengo que ser alguien estructurado, estructurada, que piense las cosas, no me voy a lanzar a lo loco, pero este colgado me habla también de ahí, de hay estancamiento, que no sé. Esta persona, sea como sea, me está hablando de que con este rey de oros tiene ahí una estabilidad con otra persona, o bien en pareja, o bien hay una estabilidad que no quiere romper. Su mente es como que está guiándose y está dando vueltas a ver hacia cómo lo hago, porque esa estabilidad con ese rey de oros, pues tengo que romperla. Y da igual lo que haga, pero tengo que actuar así, ¿no? O bien es una pareja, o bien es pues algo que hay ahí que le frena, o a lo mejor puede ser un área laboral o incluso su familia, ¿no? ¿Qué siente por ti? Yo siento que aquí hay una conexión bastante importante. Es que fíjate, yo estoy sintiendo que esta persona no se deja llevar por sus sentimientos, por sus emociones, se frena mucho con ese rey de espadas, pero también es verdad que con este rey de oros hay algo ahí que tiene que romper, hay una estabilidad, o bien puede ser ya, te digo, familiar, igual tiene hijos con otra persona, una estabilidad con otra persona, tiene ahí que le preocupa mucho todo eso, pero es que a mí Serie de Espadas me habla de ese corte, me habla de ese final traumático que tiene que romper con eso si quiere estar contigo, ¿no? Aquí yo siento que hay una conexión brutal, que esta persona yo te diría que está enamorado, enamorada de ti. Con este 3 de copas siento que le apetecería avanzar contigo, hacer planes contigo si no les está haciendo quedar.
Bueno, si tenéis a lo mejor una relación en oculta, le apetecería pasar algo más, a tener algo estable, pero yo lo que más estoy viendo es que no tenéis una relación en oculto, pero esta persona tiene que ahí solventar un problema o una situación para poder estar contigo, solucionar algo ahí. Y va a ser un final traumático. Lo que tiene que solucionar lo va a pasar mal, porque obviamente va a hacer daño a una persona o a su familia, o a lo mejor tiene que romper con una estabilidad laboral y es duro, pero yo siento que está pensando mucho en cómo hacerlo y yo te diría que esta persona está enamorada o enamorada de ti. Es como, también puede ser que tengas tu pareja en lugar de él o de ella, ¿eh? Porque me habla ahí ese rey de oros, puede ser que en lugar de él o ella, en modo, pues eso, en el modo más de estabilidad, de trabajo, de seas tú que tienes ahí una persona. Este rey de copas también me habla de dejarse llevar por sus sentimientos, por sus emociones, que se frena mucho con este colgado. Y yo siento que hay aquí una esperanza de salir de su zona de confort y de avanzar. Él o ella piensa mucho en tener algo contigo. Pero tiene ahí un apego, fíjate, tiene ahí un apego. Puede ser una pareja tóxica, puede ser. Yo le veo alejándose de esta persona o de esta situación, pero lo va a hacer poco a poco y con calma. Está pensando mucho en eso. ¿Qué siente por ti? Pues algo muy fuerte. Fíjate, el cuatro de oros y este diablo me habla ahí de eso, de algo tóxico, algo de lo que se quiere deshacer, pero le cuesta las opciones que tiene aquí. Está pensando mucho en las opciones, pero yo veo a esta persona que al final se va a alejar, ¿eh? Y va a cortar con esta relación, si es una relación, o tú. Yo veo que al final se van a dar las cosas entre vosotros, vosotras, ¿eh? Pero ahora mismo le veo bastante, pues eso, dudando bastante, un poco a la defensiva. Es como estoy intentando ser prudente, estoy intentando con este juicio que no se me vaya de las manos nada, atar todos los cabos para tomar decisiones, para, bueno, dar la mejor solución a esto, a nuestro vínculo, a nuestra relación, para tener algo juntos, juntas, porque yo veo que sí que es verdad que esta persona además eres para él o para ella una tentación, ¿eh? Y está muy comedido, comedida con este dos de bastos, pero sí que es verdad que le apetece arriesgar. Yo siento que piensa mucho en ti, no para de darle vueltas a cómo sería estar contigo, tiene pesadillas, tiene ansiedad, tiene. Se siente hasta culpable por la situación, fíjate, es que es como, bueno, no estoy avanzando y también te estoy haciendo daño al no avanzar con este tres de espadas y me estoy haciendo daño a mí mismo, a mí misma con lo que siento, ¿no? Es como, estoy sintiendo por ti, pero no estoy siendo fiel a mis sentimientos porque al final no estoy avanzando. Entonces yo veo que sí que va a tomar decisiones próximamente esta persona, ¿eh? Pero está todavía en una encrucijada. Yo le veo alejándose de una situación o de una persona. Puede ser que tú también tengas pareja, ¿eh? ¿Ves? Con esta fuerza. Necesito avanzar, necesito tomar decisiones. Y al final, siento que va a ser como por sorpresa. Que va a llegar un día y te va a decir, quiero estar contigo. Siente bastante por ti, ¿eh? El paje de bastos me habla de comunicación, el mundo de cerrar esos ciclos y el loco de empezar de cero. Con lo cual, me habla de empezar de cero contigo, de arriesgar, de lanzarse. Y va a ser como por sorpresa, de cerrar un ciclo. Siento que aquí hay que cerrar un ciclo y que yo siento que en las próximas semanas, meses lo va a hacer, ¿eh? Fíjate, este loco me habla de eso también, de la energía del loco es una energía muy impulsiva, de nuevos comienzos, de me lanzo, me tiro a la piscina porque estoy enamorado, enamorada de ti y yo no puedo ya postergar más esta decisión de avanzar contigo y me estoy haciendo daño a mí mismo, a mí misma. Es que le encantas. Le gustas muchísimo, le pareces además muy sensual, le atrae mucho tu físico, tu forma de ser y yo siento que aquí hay incluso mucha pasión. Entonces voy a luchar por ti, voy a apostar por una relación contigo y voy a lanzarme. Y ya te digo que va a ser en el momento que menos te lo esperes. Puede ser que ahora esté pensando y bastante centrado, centrada en cómo hacer las cosas, pero sí que es verdad que yo veo avances. Yo es que veo también que puede ser que tengas pareja o alguien ahí que esté interesado o interesada en ti, pero bueno, nos estamos centrando en esta persona, con lo cual va poco a poco la cosa porque hay ataduras ahí, pero yo te digo que esta persona se quiere liberar de esas ataduras poco a poco, pero sí que va a actuar, ¿eh? Es lo que estoy viendo. Entonces, ¿qué siente por ti? Pues yo te diría que está enamorado, enamorada de ti, sí. Lo voy a decir hasta las trancas, sí. Veo que es un amor bastante potente el de aquí, ¿eh? Así que lo voy a decir. Sé que os gusta, con lo cual luego sale una pequeña canalización a ver qué os quiere decir esta persona. Opción número 2, bruja azul. ¿Qué siente por ti? Opción número 2, bruja azul. ¿Qué siente por ti?
el despertar del genio, ¿ves? Es como que le despiertas ahí unas ganas de avanzar, unas ganas no sé, de apostar por ti, de luchar por una relación contigo, aunque esté complicado. Eres como un motivo feliz para él o para ella. Y yo siento que es como que, fíjate, estás en medio de como, estáis en medio como de un cuento, ¿no? Como que, bueno, los cuentos normalmente siempre tienen problemas, siempre tienen una moraleja, siempre traen ahí un aprendizaje. Entonces siento que estáis ahí como en medio de eso, pero al final esto va a tener un final feliz, un final adecuado para vosotros, vosotras, y yo siento que sí, que va a ir bien. Eres como un regalo para él o para ella, un motivo feliz. Aquí hay bastante magia y siento que esta persona es como que va a materializar lo que siente, va a avanzar, está mirando esas posibilidades. Yo siento que te va a decir o te va a confesar que quiere estar contigo cuando menos te lo esperes, ya te digo. Y bueno, piensa que eres algo extraordinario, que eres una persona increíble. Que yo siento que que lo que está sintiendo por ti no lo ha sentido por nadie. Nunca. Entonces está como, bueno, voy a ver, a tener una visión más elevada de la situación, voy a ver cómo hacer esto, aunque es verdad que con este 10 de espadas alguien va a salir herido, herida, porque o bien él o ella también le veo, bueno, pues que va a estar tocada, porque pues a lo mejor tiene que sacrificar a su familia o una situación en esa encrucijada, en esa indecisión. Fíjate que en la encrucijada el 13 me marca la muerte, ¿no? Es ahí el cambio, la transformación. Pero bueno, ya te digo que le veo dando pasos. O la veo. Vamos a ver más. Opción número 2, bruja azul. ¿Qué siente por ti esta persona? ¿Qué siente por ti? Opción número 2, bruja azul. ¿Qué siente por ti? Bueno, pues hay mucho caos, mucha tormenta, no sabe qué hacer, está bastante confundido, confundida a la hora de cómo actuar contigo, ¿no? Para que esto vaya hacia adelante. Pero es como que luego va a tener el poder, esa sabiduría de renovar la situación. Yo veo avances, lo que pasa es que es eso, ahora mismo está muy contenido, contenida, pensando qué hacer. Esto cada vez va a ir a más, vuestra relación, vuestro vínculo, y yo siento que le da mucha alegría el tenerte cerca, con lo cual al final va a tomar decisiones. Esto es algo muy próspero, ¿eh? Sí, que se va a expandir y se va a activar en él o en ella el avanzar, aunque ahora tiene esa incertidumbre porque está en esa encrucijada, lo que te estoy diciendo, pero yo veo que después esta persona va a avanzar, ¿eh? Fíjate, con esta incertidumbre y esta encrucijada. Está confundido, confundida en el sentido de, bueno, es que no sé cómo hacer esto, tiene como las emociones muy a flor de piel, no sé cómo hacer esto, es un poco complicado, pero yo lo único que tengo claro es que quiero estar contigo, con lo cual, al final, si una persona tiene claro que quiere estar contigo, va a avanzar. Aunque sea muy difícil, aunque haya aquí muchos condicionamientos, al final, opción número 2, bruja azul, ¿qué siente por ti esta persona? Opción número 2, bruja azul, ¿qué siente por ti? Yo veo luego convivencia, fíjate, con esta casa. Se me ha caído también la carta y me han salido los tréboles. Veo ahí como un golpe de suerte, un cambio en vuestra relación que va a venir como por sorpresa. Esta persona quiere dejar atrás las dificultades. Siento que lleváis un tiempo ahí como amigos o amigas, o puede ser que hayáis tenido algún oculto, pero esto no haya avanzado. Y es como, bueno, voy a dar pasos, aunque hay dificultades, voy a avanzar y voy a formalizar una relación contigo. Ahí hay algo con lo que tiene que romper, te lo vuelvo a decir. Una situación, y la sensación de pérdida va a estar ahí, porque por muy bien que lo haga, siento que va a salir herido, herida, o que va a herir a otras personas, o a, ya te digo, a su familia, o que va a salir él como, o ella ahí perdiendo, bueno, pues algo. Pero bueno, para ganar también hay que arriesgar, ¿no? Entonces, yo veo que luego se va a consolidar una relación bastante estable entre vosotros, vosotras, y yo veo incluso un compromiso para muchos de vosotros. Pero ya te digo que es un poco más adelante. Ahora mismo lo que tiene que hacer es zanjar una situación, solventar esos condicionamientos que hay, pero ya te digo que va a avanzar y que sí que lo va a hacer, ¿eh? Yo veo cambios en vuestra relación, en vuestro vínculo para mejor. Opción número 2, bruja azul. ¿Qué siente por ti? Esta persona, yo siento que en lo más profundo de su corazón quiere estar contigo con esta oración, ¿no? Que
Es como su mayor deseo. Y está evaluando todo, evaluando, sopesando, bueno, todas las circunstancias que tenéis, todos los obstáculos, está evaluando la situación, ¿no? Para acercarse a ti, para avanzar, ¿ves? Entremezclarse, para entremezclarse entre todos sus sentimientos, sus emociones, porque yo siento que tiene ahí como sentimientos encontrados. Por un lado, le encantas, pero por otro lado, y está enamorado o enamorada de ti, como te digo, pero por otro lado, aquí hay que hacer cambios. Tengo ahí un sentimiento amargo de que voy a salir perdiendo o voy a sentir una pérdida o puedo hacer daño a otras personas si está en pareja. Entonces es como voy a aceptar todo para avanzar, para seguir hacia adelante contigo y vamos a ver cómo hacemos todo, porque yo lo único que tengo claro es que quiero estar contigo. Esta persona se está dando cuenta de que quiere estar contigo y es su mayor deseo ahora mismo. Vamos a sacar por último un consejo para ti y os voy a hacer una pequeña canalización a ver qué le gustaría deciros ahora mismo. Opción número 2, bruja azul, un consejo para ti. Opción número 2, bruja azul, un consejo para ti. El niño interior. Las hadas de la alegría te recuerdan tomar tiempo para abrazar a tu niño interior. El juego nos mantiene jóvenes en nuestro corazón. Haz algo tonto y divertido, pero cuídate. Bueno, no olvides a tu niño interior nunca, a tu niña interior, ¿vale? Esa ilusión. Siento que te dicen que hagas planes, que salgas, que entres, que te ilusiones, que no te olvides de cuidar ese niño interior, esa niña interior bueno, pues darle todo lo mejor, ¿no? Que te lo mereces. Vamos a ver más. Mirar en un libro. Sea cual sea tu pregunta, en este momento encontrarás la respuesta en un libro. Las palabras que encontrarás traerán la perspicacia que buscas. Bueno, me hablan ahí de encontrar algo o mirar un libro que te interesa. Puede ser a lo mejor algún libro que ya tienes, que ya has leído, porque me dicen que vas a encontrar la respuesta adecuada. Vamos a ver, por último, una pequeña canalización. Voy a haceros una pequeña canalización. Opción número 2, bruja azul. ¿Qué le gustaría decirte a esta persona si pudieras atrever en este momento? Opción número 2, bruja azul. ¿Qué le gustaría decirte a esta persona si pudieras atrever en este momento? Voy a hablarte como si fuéselo ella. Sé que entre nuestro vínculo hay muchas cargas, muchos obstáculos. Sé que esto no es fácil, pero no paro de pensar en ti y en dar vueltas a nuestra relación, a cómo sería estar contigo, a cómo sería si todo fuera más fácil. Voy a tomar decisiones, voy a tomar determinaciones, voy a elegirte, me encantas. Estoy enamorado, enamorada de ti. Te echo de menos. Cuando no estoy tengo una sensación de vacío, tengo una sensación de querer estar contigo a todas horas. Me encantas, me gustas muchísimo, jamás había sentido nada igual y quiero un compromiso contigo, quiero una estabilidad, lo tengo muy claro. Me he dado cuenta de que eres la persona adecuada, me he dado cuenta de que lo eres todo para mí. Voy a avanzar, voy a cortar con todo lo que nos ata, con todo lo que nos impide ser felices y estar juntos, juntas. Voy a tomar decisiones, voy a tomar, voy a ser consciente de que tengo que avanzar y voy a cortar con aquello que no me deja o que no nos deja. Estoy cansado, cansada de darte escasez, estoy cansada, cansado de no avanzar, de ponerme excusas o o de que esto sea tan complicado y tan difícil. No quiero seguir así. Esto me produce mucha ansiedad, culpabilidad, no me gusta sentirme como lo estoy haciendo. Voy a alejarme de aquello que no me permite llegar a ti. Voy a cerrar un ciclo, voy a seguir adelante y voy a por todas, porque el no tenerte cerca me hace daño. Voy a dar pasos y voy a arriesgar. Voy a lanzarme a la piscina aunque no haya agua, me da lo mismo. Yo solo sé que te quiero a ti y yo solo sé que eres la persona adecuada para mí y quiero estar contigo. Aunque haya conflictos, aunque haya obstáculos entre nosotros, voy a romper con todo. Estoy decidida a avanzar, estoy decidida a luchar contra viento y marea por estar contigo. Voy a estabilizar mi vida, voy a estabilizar una relación a tu lado, es lo que quiero. Voy a resistir contra todo y voy a avanzar. No me voy a dejar frenar por los miedos, por la incertidumbre o por qué pasará entre nosotros o cómo nos irán las cosas.
Lo único que sé es que quiero estar contigo, lo único que sé es que te quiero. Estoy enamorado, enamorada de ti, como te digo, y voy a luchar contra viento y marea para avanzar. Me da igual lo que tenga que sacrificar. Yo quiero un compromiso serio y estable contigo. Me he dado cuenta de que eres la persona adecuada, me he dado cuenta de que vales oro y de que no te puedo perder. Voy a avanzar, voy a salir de mi zona de confort. No paro de pensar en ti, no paro de darle vueltas a que tengo que actuar. Eh, Mi cabeza está a mil. No sé qué has hecho, pero me has hechizado y voy a apostar por una relación contigo, le pese a quien le pese. Aunque tenga que hacerlo despacio, aunque las cosas vayan lentas, me voy a alejar de todo lo que impida que no podamos ser felices juntos, juntas. Voy a dejar de ocultarme, voy a dejar de ser una víctima de nuestra relación, de las circunstancias, de nuestro vínculo. Voy a pasar a ser protagonista y voy a avanzar. Hay algo muy bonito entre nosotros, nosotras, y no estoy dispuesta a que esto no pueda darse o a perderte. Voy a construir algo contigo. Voy a dejar de estar en las sombras. Voy a dejar voy a gritar a los cuatro vientos que te quiero, que te amo, que mi lugar está a tu lado. Quiero hacer las cosas bien y quiero que tener una relación contigo equilibrada. Espero que tú también coincidas conmigo en que somos tal para cual y en que nos merecemos ser felices. Voy a por todas, lo tengo muy claro. Te quiero. Otra persona está enamorada de ti, enamorada, ¿eh? Y va por todas. Lo que pasa que ya te digo que, bueno, está pensando ahora mismo, pero yo veo que luego más adelante, además, como cuando menos te lo esperes con este loco, ¿eh? Cuando menos te lo esperes se van a dar las cosas con él o con ella, sí. Bueno, opción número dos, bruja azul, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Gracias por todo, por tu apoyo, por tu cariño. Regálame un like, así me ayudas a crecer o ponme un comentario. Bueno, esto a veces es complicado, cuesta, aunque parezca que no, os lo digo por experiencia. Así que muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número 3, bruja naranja, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cómo están las energías ahora mismo. Vamos a ver cómo están las energías con esta persona. Opción número 3, bruja naranja, ¿cuál es tu energía de esta persona en estos momentos? Opción número 3, bruja naranja, ¿cuál es tu energía de esta persona en estos momentos? Los pilares. Bueno, siento que es como que estás intentando afianzar esos pilares. A lo mejor puede ser que, bueno, esta relación acabas de conocer a esta persona o no se termine de formalizar y estos pilares es algo, la verdad que es algo fundamental en una relación, el solidificar unos pilares, ¿no? Muchas veces las cosas se rompen porque esa estructura de lo que viene siendo la relación no tiene esos pilares sólidos. Si tú, es como una casa, ¿no? Es como los cimientos de una casa. Si tú no construyes esos cimientos en solidez, esa casa a lo mejor se va a venir abajo al final, ¿no? Entonces me habla de eso, me habla también siento que estás en un momento también de construirte a ti misma, a ti mismo, con esos pilares. No sé, te veo en un momento de intentar recobrar tu estabilidad, seguridad emocional también. Vamos a ver el hoy hacia ti. Opción número 3, bruja naranja. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti? Opción número 3, bruja naranja. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? El poder superior, decir la verdad, hacer limpieza. Bueno, siento que esta persona tiene que hacer ahí limpieza de algo, de una situación, de una relación, decirte la verdad. Siento que esta persona ahora mismo no te está diciendo la verdad o no se está manifestando de la manera que a ti te gustaría, no está siendo claro, clara, ¿no? Te gustaría que con este poder superior también que él o ella actuara de una manera, pues eso, más coherente. Yo siento que esta persona sabe que tiene que hacer ahí limpieza, sabe que tiene que decirte la verdad, sabe que tiene que ser coherente con ese poder superior que también nos habla de tiempo.
de que a lo mejor esta persona ahora mismo igual no quiere o necesita tiempo. Vamos a ver más con el tarot, porque con esto solo no sé a qué se refiere el tiempo. Si quiere concretar algo contigo necesita tiempo o no lo tiene claro. Vamos a ver. Opción número 3, bruja naranja. ¿Cuál es? Vamos a ver qué siente por ti. Opción número 3, bruja naranja. ¿Qué siente por ti esta persona ahora mismo? ¿Qué siente por ti? Opción número 3, bruja naranja. ¿Qué siente por ti? ¿Ves? Veo las cosas estancadas. Este 4 de espadas me habla de que hay un parón aquí, de que a lo mejor no te está hablando incluso esta persona, está parado, parada, puede ser que estéis en contacto cero. El 4 de espadas me habla de eso, de todo parado, todo estancado, no os están diciendo las cosas, no te estoy diciendo la verdad tampoco. Yo siento que esta persona también está un poco en modo oculta. Puede ser que igual ya hayas hecho incluso un ghosting o se haya alejado un poco de ti. ¿Por qué? Porque no toma esa decisión. Ese carro me habla de avanzar. De momento es como que esta persona yo le veo muy, bueno, pues contenida. Mm, Es que estaba notando que yo creo que aquí ha habido bueno, pues algún malentendido, algún corte o algún enfrentamiento, o veo pues eso, como que a lo mejor no te ha dicho la verdad, o te has enterado de alguna mentira, o no concreta algo contigo. Yo te veo en un modo de pensar mucho, de poner límites, súper importante poner límites en la vida, en todo. Bueno, sobre todo para pues alguien que no te respeta, o alguien que no te quiere, o alguien que no te cuida. Los límites, súper importante. Siempre os lo digo y lo seguiré manteniendo. ¿Vale? La reina de espadas también nos habla de mentalidad, de poner mente a una situación, de pensar las cosas, de no precipitarse, de poner límites, ¿vale? Es que esos pilares me habla ahí también de que esta persona siento que no está cimentando esos pilares contigo o no ha cimentado y esto se ha venido abajo, porque fíjate que me sale aquí el 10 de bastos y el 10 de espadas. Las cargas, condicionamientos y el 10 de espadas me habla ahí de una ruptura traumática. O bien es una pareja tuya con la que tenías algo y se ha roto, se ha venido abajo porque esta estructura, esos pilares no estaban bien construidos, o esta persona te ha engañado con esta decir la verdad, o te ha mentido, o a lo mejor os estáis dando ahora mismo un tiempo con ese tiempo, es decir, ha habido aquí un paro muy grande, sea como sea, o estáis en contacto cero o estáis hablando muy poquito, ¿eh? Esta persona está como, el 7 de espadas me habla ahí como, bueno, un poco oculto, y también siento que esta persona te ha podido mentir, te ha podido engañar y te has enterado. O a lo mejor te ha dicho cosas que no ha cumplido o te ha ilusionado. Es que veo algo de eso. Bueno, yo siento que esta relación no ha sido equilibrada. Si es una pareja, no te ha dado lo que te mereces o lo que tú querías en esta relación. Si tiene otra persona y estés en una relación oculta, es que no te prioriza, no termina de decidirse por ti, tú ya estás cansado. Puede ser que tú tuvieras una relación con esta persona, te hayas enterado que es infiel, o te hayas enterado que tiene otra persona, o te hayas enterado de alguna mentira, alguna traición, porque veo como, fíjate, que alguien te ha podido decir algo. Mira, en las de copas me habla ahí bueno, de que tiene sentimientos hacia esta persona, pero yo siento que con esta luna es como muchas ocultaciones, mucho miedo, frustración. Veo ahí como que puede ser que hayas descubierto que está con otra persona o que tiene, bueno, si tiene pareja, pues que no va a decirse por ti. Me salen muchos de los casos terceras personas, ¿no? Es como que tú tienes miedo ahora de dejarte llevar por tus sentimientos porque te has dejado llevar y esta persona te ha ido. Aquí hay un sentimiento de pérdida brutal en esta opción, ¿eh? Esta persona no se ha comportado bien contigo. Me habla ahí de que puede ser que en algunos de los casos tuvierais una estabilidad, incluso hijos. Para algunos a lo mejor no era su pareja, pero estaba en pareja y has descubierto a lo mejor puede ser que estuvieras con esta persona y pensases que no estaba en pareja y está con otra persona en pareja, ¿eh? Eso también. Te has descubierto algo que te ha llamado mucho la atención, pero que ha sido como un flash para ti, un despertar también en el sentido de decir, ¿qué hago con esta persona, por favor? Pero yo, ¿cómo me ha podido engañar tanto? Se te ha caído la venda, es la frase de se te ha caído la venda y por fin has descubierto cómo es esta persona. Se le han caído las máscaras, las caretas y aquí, por fin, me he dado cuenta de cómo eres. Con esa limpieza también, ¿eh? Puede ser que te hayas descubierto también que tiene familia, una pareja, hijos con otra persona. ¿Qué siente por ti? Pues yo siento que te echa de menos, pero te echa de menos, pero claro,
Estamos hablando aquí de que tenía una relación bastante bonita contigo, de que os llevabais bien, de que hacíais planes juntos, juntas, si teníais una relación estable, pues era una relación bastante consolidada. Si no, bueno, pues me habla ahí de que os veíais de vez en cuando, hacíais ahí planes, él te había prometido o ella, bueno, el seguir adelante si teníais esa relación de pareja, si no, pues que iba a cambiar su vida. Es como promesas que han caído en saco roto, ¿no? Porque al final te has dado cuenta de cómo es de verdad y yo siento que aquí hay una frustración bastante potente. Fíjate que me dicen que hay aquí un cierre de ciclo con esta persona, con este mundo. Si tenía un compromiso contigo, se va a cerrar ese compromiso y yo siento que aquí esto se va a cortar. Y si no tenía ese compromiso, siento que te has enterado de que estaba con otra persona. También puede ser que esta persona no quiera comprometerse con nadie y ella haya jugado contigo, ¿eh? Yo veo una conexión muy potente y muy bonita, pero a la vez que hace daño. Lo que os digo siempre, el que salga un 2 de copas, la estrella, vale, pues bueno, puede ser algo bueno, pero también hay que ver las cartas de la tirada, las cartas que... todo en conjunto, ¿no? Yo veo aquí mucha conexión, veo que sois almas gemelas, pero o tenéis ahí un vínculo bastante estrecho, llámalo almas gemelas o llámalo un vínculo estrecho, ¿no? Es como que no te puedes olvidar de esta persona o sientes que estáis destinados a estar juntos, destinadas, pero al final es un amor que duele, es un amor que hace daño. Lo que os digo siempre, el amor no duele, no duele. Estamos muy acostumbrados a las películas, es que tiene que hacer daño, duele, porque no, el amor no duele. Lo que duele es las expectativas, el apego, que una persona no tome decisiones, que una persona te mantenga ahí en un tira y afloja de crear unas expectativas, de ilusionarte para luego nada, ¿no? Entonces, eso es lo que duele. Tú si quieres a alguien, quieres que sea feliz, contigo o sin ti. Y a lo mejor te duele el amor no correspondido. Tú estás enamorado o enamorada de una persona em, y no te corresponde. Eso puede doler, sí. Pero al final tú lo que quieres, si quieres de verdad a esa persona y si es un amor sano, que sea feliz contigo o sin ti. Lo que duele es el engaño. El engaño. Porque al final, si esa persona está en una relación abierta contigo, sabes que puede estar con otras personas. Lo que duele es el engaño. El estar contigo, jugar con otras personas, o engañarte, o serte infiel, o prometerte cosas que no cumple. Eso es lo que duele. El apego, las expectativas, el no respetarte y el destruir tu confianza también. Al final, todo eso va mellando, va haciendo mella. Y estamos muy acostumbradas a que el amor duele, es que está generalizado ahora este tipo de amor tóxico y este tipo, yo incido mucho en todo eso, sabéis que incido mucho en todo eso, y no es así, no lo podemos normalizar, porque no es así, lo normal es tener una persona que te quiera, que te cuide, que te respete y que confíes en ella o en él. Y si esa persona destruye toda esa confianza, no es amor verdadero, es amor que hace daño. Y eso no es querer bien a alguien, porque si quisieras bien a esa persona, le haces feliz, ¿vale? Eso lo tenéis que tener muy en cuenta, porque es que veo pues comentarios, veo consultas privadas a diario de gente que está en esos vínculos tóxicos que al final eh, es que no son buenos ni para ti, ni para la otra persona, ni para nadie. O sea, quiero decir, y normalizar el hecho de que el amor duele, el amor no duele, os lo vuelvo a decir. Y si una persona te quiere de verdad, va a romper con todo lo que tiene, por muy complicado que sea su vida, por mucho que tenga que hacer, al final va a romper con todo eso y por supuesto no va a hacer nada que te haga daño. O si te hace daño te lo hará indirectamente, pero bueno, por circunstancias. No queriendo, no queriendo, y yo siento que aquí es como que tú tenías unas expectativas con esta persona que no se han cumplido, su actitud es que no es la adecuada. ¿Ves? Es que se ha parado todo, se ha roto todo, porque sí, tú querías construir algo muy bonito con él o con ella, si tenías un principio de relación o una relación, te has dado cuenta de que aquí esto se ha roto, puede ser que tengas hijos con él o con ella, algunos de los casos, o que te hayas enterado que tenían una relación paralela a la tuya o que andaba con otras personas. Hay aquí como mucha indecisión. Yo veo que las cosas están estancadas entre vosotras, puede ser que habléis muy poco. Ha habido aquí como una discusión o ha habido aquí como enfrentamientos o te has enterado, ya te digo, que esta persona te ha mentido y es como que yo siento que tú has dicho, mira, yo quiero triunfar en la vida, yo quiero amar y ser amada o amado. Y esto no es así, o sea, no. Así que, bueno, luego te haré una pequeña canalización a ver qué te quiere decir esta persona, pero yo veo... ¿Tienes sentimientos por ti? Sí, pero bueno,
tienes sentimientos por ti, pero al final yo veo también mucha atracción, también te digo, atracción pasional. Vamos a ver más. Opción número 3, bruja naranja. ¿Qué siente por ti esta persona? ¿Qué siente por ti? Sabéis que soy muy clara y digo las cosas para bien o para mal, lo que salga. Siento que es la única manera de ayudaros desde mi experiencia y desde lo que veo. Matriz Divina. Es como que yo siento que había ahí algo que no te estaba eh, diciendo esta persona. Sí, es que mira, el cuentacuentos. Esta persona te ha engañado, te ha contado muchos cuentos para no dormir, te ha contado muchas excusas, a lo mejor bueno, en comportamientos has visto cosas raras, pero no te has terminado has seguido creyendo en él o en ella. Y bueno, te están diciendo que lo dejes ir o la dejes ir. ¿Por qué? Porque al final es un vínculo que no suma. Esto es un vínculo tóxico. Este déjalo ir también me puede estar hablando de que estáis muy conectados, conectadas. Te vendría muy bien pues hacer alguna meditación para soltar o escribir una carta y quemarla. Ahora viene la noche de San Juan, el año que viene, ay, el año que viene, como estoy, la semana que viene. El lunes por la noche es la noche de San Juan, la noche del 23 al 24 aquí. Yo donde yo vivo hay hogueras, el fuego está muy presente, el agua, recibimos, bueno, el verano, porque entra el día 21. Entonces, bueno, me habla ahí como de cortar. Puedes poner una vela, escribir una carta y cerrar un ciclo con esta persona, o hablar con esta persona y decirle claro lo que sientes. Pero yo veo que muchos de los casos estáis en contacto cero. Si tú se lo dices a través de una carta, o haces una meditación, o te imaginas que le tienes delante y le dices todo, también cierras ciclos. También esa energía llega. Somos energía y al final yo lo he vivido personalmente, el hecho de no poder hablar a lo mejor con alguien y hacerlo así, de esta manera, y he sentido que luego he tenido un momento para cerrar ese vínculo con esa persona, para estar en paz, para estar tranquila y para fluir. Soltar, que es lo principal, lo que os digo siempre, no aferrarse a esta persona y avanzar. Si tú, no, si tú sigues estancada, estancado, pues en este vínculo nada fluye y tienes esa mochila que te pesa a ti, no le pesa a nadie más, la llevas tú y la cargas tú, ¿no? Siento que esto era como un deseo para ti, el hecho que esto se diera con esta persona, porque creías que eres tal para cual. Pero bueno, a veces, ¿sabes lo que pasa? La vida nos dice no, pero porque nos tiene reservadas cosas mejores más adelante. Es lo que me están diciendo. Así que coge esto que te he dicho, porque esto me está llegando como de tus ángeles, tus guías. La vida nos dice que no, pero aunque creemos que tenemos mala suerte o que es algo malo que nos diga que no es el momento, es porque nos esperan cosas mejores más adelante que no podemos ver, ¿no? Respira profundo, sigue adelante, suelta lo que no te conviene y avanza, es lo que me están diciendo. Y cree en ti misma, en ti mismo, porque siento que también estás en un momento también de, bueno, de cuidarte, pero con la autoestima igual un poco baja en esta fiebre. Opción número 3, bruja naranja. ¿Qué siente por ti esta persona? Opción número 3, bruja naranja. ¿Qué siente por ti? Bueno, eras un refugio para él o para ella. Siento que te has portado muy bien con esta persona, pero claro, al final siento que la energía, fíjate, esta energía de fuego me habla también de atracción, me habla ahí de compenetración mucho con esta persona, pero la energía va fluyendo y la energía avanza y yo siento que has desenmascarado a esta persona. Te esperan nuevos milagros y siento que te dicen que te va a ir mejor más adelante, pero tienes que liderar tu vida. Lo que os digo siempre, tú en tu vida puedes ser protagonista o víctima. Cuando me pasa una situación, si yo me apego a quejarme, a pobrecita de mí, a qué mal, pues fíjate qué habré hecho yo para que me pasen estas cosas. Estoy ahí en un modo víctima, en carencia, ay, 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 pobrecita de mí. Pero sin embargo, si yo quiero avanzar, pues este liderazgo me pondré en modo protagonista. Quiero seguir adelante, me ha pasado esto y no es lo que me ha pasado, es cómo actúo frente a eso que me pasa, ¿no? Modo protagonista. Yo elijo lo que me pasa en mi vida, la actitud que yo tomo. No elijo a lo mejor que otra persona me haga daño, ¿no? Pero ahora ya sé que tengo que poner límites con ciertas cosas. Voy a avanzar, voy a seguir adelante y voy a optar por tomar una actitud protagonista. Siendo que te ha visto muy generosa, generoso, y se ha aprovechado también de eso, de tu bondad, de tu gracia, bueno, de que eres una mujer muy bondadosa, un hombre muy bondadoso, y al final se ha aprovechado de todo eso. Esta persona te diría que no es trigo limpio, ¿eh? Pero bueno, al final
La vida pone a cada uno en su sitio y bueno, cada uno que siga adelante porque el karma llega para todos y todas las acciones tienen unas consecuencias para bien o para mal, tarde o temprano, aunque a lo mejor no lo queremos ver en el momento porque sentimos que a veces hay personas que son malas personas o actúan mal y parece que les va bien todo. Bueno, a lo mejor no tan bien. Y a lo mejor, ya te digo, a veces el karma tarda, pero te digo que siempre actúa, ¿eh? Y que toda acción tiene una consecuencia, las buenas y las malas. Si tú haces una acción buena, la vas a recibir multiplicada por 1000. Y sin pedir nada a cambio y de corazón, si te sale de corazón. Y si haces una mala, todo llega. Todo llega. Es que vuelve hacia ti como un boomerang. La energía es eso, un boomerang. Un boomerang, algo que vuelve a ti. Opción número 3, bruja naranja. ¿Qué siente por ti esta persona? Opción número 3, bruja naranja. ¿Qué siente por ti? Bueno, yo creo que esta persona va a volver, ¿eh? Va a volver y va a intentar que le des otra oportunidad, pero yo te veo bastante cerrada, cerrado a eso. Muy cerrado, cerrada. Yo siento que ahora estás mirando por ti, pero sí, va a intentar un poco sonsacarte. Veo que va a intentar fluir, puede ser que vuelva, si le tienes bloqueado, bloqueada, que intente ponerse en contacto contigo. Le veo ahí como intentando, bueno, pues dentro de que no hay comunicación o de que la comunicación es escasa, para algunos puede ser que no haya ni siquiera nada, es como que va a intentar solucionar limpiando, mira, limpiando un poco la energía, limpiando un poco lo que ha pasado, intentando, bueno, quitarle hierro al asunto, bueno, pues es que no me di cuenta, o te hice daño sin querer, o no volver a pasar, esas cosas, ¿no? Va a intentar decirte que, bueno, que tienes todavía sentimientos por ti, que quiere formalizar una relación, o que si teníais una relación estable quieres regresar a casa, ¿ves? Si vivíais juntos, juntas, pero yo siento que aquí sigue habiendo muchos conflictos. Si tenéis hijos en común, va a intentar también tirar de ahí, ¿no? Por ese lado. Bueno, es que tu hijo, mi hijo me echa mucho de menos, mi hija, si tenéis hijos en común, ¿no? Pero yo le veo una persona también muy infantil, inmadura, que a lo mejor hoy te dice blanco y mañana es negro. O sea, es una persona muy inestable, es una persona que cambia de opinión, no te puedes fiar. ¿Por qué no? Es que veo una persona que no sabe lo que quiere muchas veces. Opción número 3, bruja naranja, ¿qué siente por ti esta persona? Opción número 3, bruja naranja, ¿qué siente por ti? Es que sí que piensa en ti, se imagina contigo. Por eso te digo, yo siento que sí que va a volver. Aquí había muchísima atracción y yo siento que esta persona sigue pensando en ti, ¿eh? Pero yo te veo como cerrando ese ciclo. Fíjate, esta oración yo siento que estás pidiendo que llegue algo mejor para ti, que estás con ganas de que esto se zanje, que no te apetecería que volviera esta persona, evaluando todo lo que has vivido con él o con ella, dándote cuenta también de momentos que a lo mejor te ha mentido, que tú pasabas o que tú te has dado cuenta de cosas. E incluso puede ser que te llegue más información a partir de ahora. Y yo siento que tienes ahí como sentimientos, emociones entremezclados, porque es como jolín, si yo quería a esta persona, si me he portado muy bien, ¿por qué ha hecho esto? Muchas veces lo digo, y esto me ha servido a mí también de aprendizaje. Cuando estamos con un vínculo tóxico con una persona, ahí, pues eso, que no avanza, que no cerramos ese ciclo, nos rompemos con él o con ella, es como que intentamos entender a esa persona. Nuestro cerebro es como que dice, pero ¿por qué me ha hecho esto? Pero que yo no me lo merecía, o es que yo no lo hubiera hecho nunca esto, ¿vale? Pero es que la otra persona no se comporta como tú lo harías o como tú lo haces. Entonces, lo que hay que hacer no es entender a esa persona, porque no vas a entenderle jamás o entenderla, no vas a llegar nunca a un entendimiento de por qué ha hecho eso, pues yo no lo haría, pues fíjate, pues yo no me he comportado muy bien con esta persona para que me trate así. Lo que hay que hacer es aceptar. En el momento que tú aceptas a esa persona, la energía fluye. ¿Por qué? Porque estás aceptando que él es así, ella es así y que ya está, no hay que entender nada. ¿Esa persona se ha comportado mal contigo? Sí, ya está. Pero eh, esto es una responsabilidad de la otra persona, no tuya. Es decir, se ha comportado mal conmigo, ya está. La responsabilidad es tuya a la hora de aceptar eso y de enfocarlo hacia ¿qué hago con esto? Lo que te he dicho antes. Me mantengo en una actitud victimista de, pues es que todo me pasa a mí, porque todo me sale mal, porque siempre encuentro al mismo tipo de hombre o al mismo tipo de mujer que me hace daño.
Si estás repitiendo patrones, ¿vale? Si tú repites patrones, si imaginaos, esto pasa mucho. La típica amiga o el típico amigo que tiene siempre el mismo tipo de relaciones, ¿no? Tóxicas, celosos, celosas, personas que les controlan. Bueno, pues es que estás repitiendo patrones. Analiza por qué te está pasando eso. Igual no estás poniendo límites. Igual estás permitiendo que la otra persona se comporte contigo como le dé la gana. Es decir, si yo empiezo una relación y veo algo que no me gusta, no, por ahí no es. Yo eso no lo quiero. Y si me vuelve a pasar, yo hablo con esa persona, le comunico que no quiero eso. Y si me vuelve a pasar, igual ya tomo decisión de cortar esa relación o no seguir. Cuanto antes se corte, mejor. Porque si tú estás viendo cosas y hay situaciones y comportamientos de la otra persona que no te gustan, incluso que no te respeta, que no lo ves normal, que no te parece adecuado su comportamiento y que te hace daño, enseguida hay que cortar, ¿vale? Que no avance, porque ¿para qué va a avanzar? Para seguir haciéndote daño. Y más cuando hablas con esa persona y se lo confiesas. Es decir, la comunicación siempre os digo que es súper importante. Yo hay veces que no sé, es que me preguntáis, pues no sé, a veces, ¿qué siente por mí? Y a lo mejor igual era más fácil coger y ir a hablar con esa persona y decir, oye, ¿qué sientes por mí? O sea, qué te parezco? ¿Qué? No sé, se lleva ahora como un silencio que, que, que es que la comunicación yo siento que se está perdiendo. La otra persona a veces no sabe cómo nos sentimos. Entonces, la comunicación es súper importante. Y todo esto os lo estoy contando bueno, para ayudaros y por si os sirve todo lo que os estoy diciendo. Hablar con esa persona, mira, esto no me gusta, esto no me gusta. Y si vuelve a comportarse así, entonces ya tomar decisiones, poner límites. Porque si yo estoy encontrando el mismo tipo de hombres, el mismo tipo de mujeres, es porque no me estoy valorando, porque no estoy poniendo límites, porque no tengo la autoestima alta, y entonces cualquiera que entre en mi vida le dejo pasar. Bueno, pasa, me tratas mal, me da igual, me da lo mismo. Pasa que aquí vas a estar genial. Y claro, la otra persona dice, wow, esto es una fiesta, porque voy a estar muy bien contigo. Me vas a dar todo y no me vas a exigir nada o no vas a poner límites. No sé si me estoy explicando bien, pero así funciona. Y a veces es sencillo, pero complicado a la vez porque siento que hay que saber decir que no alto y claro. Y muchas veces estamos en un mundo que está mal visto decir que no. Si dices que no, ay, parece que eres una borde o parece que tal. No, no, estoy mirando por mí. Y no es ser egoísta, es cuidarme y quererme y valorarme, ¿vale? Entonces, eso es súper importante todo lo que os estoy diciendo a la hora de que una relación vaya bien, y siento que esta persona ni te quiere, ni te está cuidando, te ha mentido, te ha traicionado, ha roto tu confianza. Y lo que os digo siempre, tú puedes tener una relación abierta, tú puedes estar con varias personas, tú puedes, siempre y cuando no haya engaños, siempre y cuando eh, todo esté claro. Mira, tenemos pactado estar con más personas, yo estoy con más personas, ya está, se acabó, tenemos una relación abierta. Pero si tú tienes una relación cerrada conmigo y no me respetas, y hay límites también del respeto, por mucha relación abierta que tengamos, ¿eh? O que tengas. Eso hay que también valorarlo. Opción número 3. Voy a sacarte por último un consejo y a ver qué te quiere decir esta persona, ¿vale? Voy a hacerte una pequeña canalización. Opción número 3. Bruja naranja, un consejo para ti. Expresión. Sé muy honesto y claro sobre lo que quieres expresar en tu vida. Ahora escríbelo en un papel. Manifestación etapa 1. Fíjate, esto es lo que te digo. Súper importante que tengas claro qué es lo que quieres manifestar. Y lo que no quieres manifestar también es súper importante, porque muchas veces nos enfocamos en lo que quiero conseguir, pero en lo que no quiero no. Es decir, yo no quiero una persona que me falte el respeto, yo no quiero una persona que me trate mal, yo no quiero... Eso también lo tenemos que tener en consideración y claro, porque si no tenemos claro vamos a dejar pasar todo eso. Y después saber lo que queremos. Quiero una persona que me trate bien, quiero una persona en el amor que me cuide, que me quiera, que me priorice, que esté ahí en los momentos malos y en los momentos buenos, que se alegre cuando me salgan las cosas bien, que se alegre por mis logros, que me admire, que si me sale algo mal me apoye, que esté ahí para mí incondicionalmente. Esto es el amor verdadero y sano. ¿Vale? Entonces te dicen que lo puedes expresar a través de escribirlo, pero también es verdad lo que te he dicho antes, de que si quieres cerrar un ciclo con esta persona, pues que le escribas una carta, aunque no se la envíes. Igual, pues en la noche de San Juan, por ejemplo, puedes quemarla y decir, y tirar las cenizas al aire y decir,
Con esta carta cierro todo vínculo contigo, me despido, te doy las gracias, te perdono por tus errores y eh, cerrar ese vínculo con esta persona. Súper importante porque la energía fluye y cuando no cerramos algo con alguien, esa energía nos drena. Es como un cordón invisible que nos une con esa persona. Siempre que tenemos y establecemos vínculos hay cordones invisibles. Y si tú no cierras ese cordón, no rompes ese cordón, nos drena esa energía. Motivación. Cuando se acerca la primavera, las hadas de las flores te invitan a actuar. Si hay algo que has pensado en hacer, que has pensado hacer, perdón, dicen que te ocupes de hacerlo. Bueno, ahora estamos en primavera aquí en España, ahora entra el viernes, el sábado, el 21, el sábado, el verano, pero bueno, te dicen que si hay algo pendiente por hacer, que confíes en ti misma, en ti mismo y que lo hagas. Voy a haceros una pequeña canalización por último, a ver qué te quiere decir esta persona. Opción número 3, bruja naranja. ¿Qué le gustaría decirte si pudieras se atreviera a esta persona ahora mismo? ¿Qué le gustaría decirte a esta persona si pudieras atrever ahora mismo? Opción número 3, bruja naranja. Voy a hablarte como si fuese él o ella. Siento que he avanzado para mal, o sea, es decir, he retrocedido contigo porque he actuado de una manera que no es la adecuada. Me gustaría volver hacia ti, me gustaría decirte y explicarte el porqué de lo ocurrido, pero de momento me estoy resistiendo a dar pasos porque no tengo claro cómo hacerlo. Y puede ser que tú incluso no estés receptivo a ello. Estoy muy bloqueado, bloqueada, sé que todo se ha cortado entre nosotros, nosotras, y sé que te he decepcionado y te he hecho daño, lo tengo muy claro. Esta relación siento que para ti no ha sido buena conmigo. Como te digo, yo quería seguir adelante, pero al final he retrocedido y mi comportamiento ha hecho que esto se rompa o que eh, tanto bloqueo haga que tú decidas terminar con esto. Me gustaría que me dieras otra oportunidad, pero no sé cómo decírtelo. Me gustaría trabajar para que se dieran las cosas contigo. Me atraes muchísimo, me gustas mucho, no te he olvidado, pero no tengo la fuerza necesaria para avanzar y de momento lo estoy pensando mucho. Están las cosas muy paradas, siento que te he hecho mucho daño y que ha sido una ruptura muy traumática. No creo que quieras volver conmigo, no creo que quieras volver a darme una oportunidad. Siento que he sido una carga para ti, ahora las cosas están paradas, pero yo tengo un apego grande y aunque me he alejado de ti, no te he olvidado. Sé que lo estás pasando mal, he derrumbado tu vida, tu corazón, te he roto tus deseos y tienes una herida muy grande que yo siento que no sé si sanarás o tardarás en sanar. Podíamos haber tenido algo estable, haber sido algo muy equilibrado, pero yo no lo quise así o no actué de la manera correcta y ahora te he perdido. Pienso bastante en ti, sobre todo por las noches, pero sé que te he roto el corazón, con lo cual eh, pienso en volverte a hablar, pero no sé, como te digo, si es buena idea. Igual dejaré pasar un poco de tiempo para ponerme en contacto contigo y tantear un poco la situación. Sé que esto ha sido muy duro para ti, te ha dado mucha escasez en el vínculo, te ha traicionado, te ha hecho daño, pero me gustaría hablar contigo. Me gustaría por lo menos pedirte perdón o tener un acercamiento hacia ti para ver tu reacción. Espero que tu respuesta sea adecuada, esté receptivo a hablar conmigo, no a darme esa oportunidad, porque yo creo que no me la vas a dar, pero por lo menos a tener un acercamiento y poder establecer un vínculo contigo y hablar contigo. Aunque siento que no he sido justo. Y creo que mis acciones van a tener esas consecuencias de perderte para siempre.
Te deseo lo mejor, que te vaya muy bien, te lo mereces y que pases página si es así lo que deseas conmigo. Te soltaré, te dejaré ir, porque siento que al final eres una persona que sabe querer y que sabe amar y te lo mereces. Te mereces lo mejor, lo que yo no he podido darte. Gracias por todo. Wow, de verdad os digo que cuando hago canalizaciones y demás, no sé, esta canalización como que me llega un poco al alma porque yo siento que esta persona verdaderamente sabe lo que vales. Fíjate, este 8 de copas. Sabe que no ha sido justo, justa contigo con esta justicia. Sabe que sus acciones tienen unas consecuencias y la consecuencia es que te ha perdido. Pero sí que es verdad que, bueno, pues al final no deja de estar mal por su comportamiento, ¿no? Pero bueno, eso ya a ti no te tiene por qué afectar. Quiero decir que hay veces que es como que estamos, como que nos da pena la otra persona, ¿no? En algunas ocasiones. Bueno, pues cada uno, ya te digo, los actos siempre traen consecuencias, efecto de acción y reacción, ¿no? Que se suele decir. Entonces, pues nada, siento que puede ser que esta persona se acerque a ti y te pida perdón, pero yo lo que te diría más es que cierres el ciclo con él o con ella, que te conviene cerrarlo y que si quieres escribir una carta para, bueno, para zanjar esta situación, porque aunque no venga esta persona, puede ser que cuando escribas la carta esta persona se ponga en contacto contigo y sientas más paz. Fíjate que yo lo digo por experiencia, bueno, yo hice una meditación como que tenía a la otra persona delante y demás, y luego me la encontré a esa persona. Y le dije un hola, le dije un hola tal cual, sin resentimiento, no sé, esa indiferencia. Es cuando estás en paz, es como que estas personas que te han hecho daño sientes indiferencia, no las deseas mal, no las deseas bien, o sea, es como, bueno, te doy las gracias por lo que me has aportado de bueno a mi vida, por el aprendizaje que me has enseñado, pero suelto, ¿no? Y es la única forma de avanzar, es la única forma de avanzar que siempre incido en esto, de dejar atrás el rencor, la rabia, la ira, porque todo eso lo llevas tú, no lo lleva nadie más, y te impide avanzar y lo llevas arrastrando, ¿no? Así que bueno, espero que te haya ayudado de corazón la lectura, de verdad, que te haya servido para, pues eso, que sé que lo estás pasando mal. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño. Recuerda darme un like o ponerme un comentario. A mí me ayuda a crecer, me ayuda a avanzar, me anima mucho para seguir aquí con el canal, que a veces, como os digo, siempre, en algunas ocasiones es duro y complicado y conlleva mucho esfuerzo, aunque parezca que no. Gracias por todo, te deseo lo mejor, ya verás cómo vienen cosas mejores para ti. Te mando un abrazo enorme. Nos vemos en próximos interactivos. Que vaya muy, muy, muy bien. Hasta pronto.